Estuvimos viendo los 4 orígenes de Jaspers, la duda. Bueno, vamos a empezar en el orden en que lo hace Jaspers, el asombro, o admiración o maravilla, para dar cuenta de cómo nos impacta la vastedad de lo real, cómo nos impacta la vastedad de tapanta de todas las cosas y cómo eso moviliza el pensamiento para preguntar, fundamentalmente porque tomo conciencia de mi propia ignorancia, tomo conciencia de no saber. Una vez que he producido conocimiento, a partir de esta conciencia de no saber, aparece la duda que Jaspers colocó en Descartes en el siglo XVII, independientemente de lo cual podemos pensar también en una duda existencial, no solamente en una duda nociológica, que implica dudar o poner entre paréntesis nuestras certezas, nuestras convicciones. Después fuimos a las situaciones límites, que eran quizás las más antropológicas de los 4, el más antropológico de los 4 orígenes. Eran aquellas situaciones que el hombre no podía obviar, no podía esquivar, no podía desembarazarse de esas situaciones porque tienen que ver con su propio ser existente. El dolor, el error, la muerte principalmente. Seguramente, ¿no? La muerte como la situación límite por excelencia, que es precisamente la que da cuenta de mi finitud, la que da cuenta de mi ser temporal. Y finalmente, la comunicación de corazón a corazón, la comunicación entre los hombres. Sí, claro que genera crisis existencial la muerte, sin duda, todas las situaciones límites. Decía entonces que el último de los tópicos que revisamos fue la comunicación entre los hombres, que no significaba una comunicación lingüística, ni siquiera una comunicación intelectual, sino una comunicación de corazón a corazón. Esto significaba en Jaspers de núcleo íntimo a núcleo íntimo, de persona a persona. En última instancia, tenía que ver con el reconocimiento del otro como par antropológico. Bien. Usted se refirió a Letos, como abrirse. Sí, me refería a Letos precisamente como un modo de ser, como una actitud de vida que implica el reconocimiento del otro como aquello que marca al existente humano. Vamos entonces a entrar en Scheler, porque paralelamente habíamos visto ramas de la filosofía, la metafísica, la nociología, la antropología filosófica, la ética, y de todas estas ramas de la filosofía, que no agotan en absoluto las ramas, pero sí quería hacer un mero ejercicio para ver que alguna de estos orígenes nos permitían pensar ciertos sectores de la filosofía, ciertos territorios de la filosofía, como saber. Vamos entonces ahora a ver algunos elementos de antropología filosófica de la mano
de un antropólogo, de un filósofo que hace antropología filosófica, de un clásico de la antropología filosófica, que es Max Scheler. Y fundamentalmente, pensando en esos 4 orígenes de la filosofía, quiero pensar los 4 orígenes como orígenes subjetivantes, esto es, como 4 instancias que hacen del humano existente un ser humano. Porque podemos decir que el hombre es el animal que se asombra, podemos decir que el hombre es el animal que duda, podemos decir que el hombre es el animal que soporta las situaciones límites, que se enfrenta a las situaciones límites. Es el constructor de la cultura. Exactamente, es el constructor de la cultura, y que el hombre es el animal que reconoce a su par antropológico. Juego deliberadamente con esta perspectiva de hombre y animal, porque eso es lo que hace Jaspers en su texto. En su texto, que ustedes pueden ir leyendo, está colgado en la página, y hay un texto mío también para acompañar. Y ese texto de Jaspers se titula El puesto del hombre en el cosmos. Si jugamos con la palabra, si jugamos con la palabra puesto, no hace esto Jaspers, perdón, Scheler, lo estoy proponiendo yo, parafrasear el título del libro, y entonces pensar en la palabra griega topos, ahí la tenemos, topos. Esta palabra en griego quiere decir ámbito, quiere decir territorio, quiere decir región, quiere Lugar, decir lugar. ámbito, lugar, Ah, ámbito, lugar, territorio, pero también quiere decir condición, quiere decir estatuto. Vale decir que si parafraseamos, si jugamos con el título del libro de Jaspers, de Scheler, perdón, podemos pensar la pregunta por el ámbito, por el territorio, por el lugar, pero también por la condición, por el estatuto del hombre en el universo. Cosmos es otra palabra griega que significa orden, que significa universo. Por lo tanto, esto es el primer juego que les propongo, que pensemos el título con ese juego de palabras de reemplazar puesto por topos en su doble acepción de condición y de ámbito, territorio, lugar. Para responder a ese título, ahora sí Scheler ubica al hombre en el escalón más alto en relación a lo que son los seres vivos. Tiene una postura espiritualista, ya llegará el momento de nuestros pensadores ateos. Scheler vuelve a tener, como Jaspers, una actitud espiritualista. Por lo tanto, su antropología tiene que ver con una diferencia cualitativa entre el hombre y el animal. Compara a partir de la planta
y del resto de los seres vivos, de los animales, desde los de menor complejidad a los vertebrados superiores de mayor complejidad, va comparando las capacidades humanas para culminar con una capacidad que es la nota propia del hombre, que no comparte con ningún otro ser viviente, si el impulso, si la memoria asociativa, si la inteligencia práctica de los primates superiores, por ejemplo, pero hay una nota que lo distingue, que solamente el hombre tiene, que es el espíritu. Y entiende por espíritu Scheller la posibilidad de objetivar lo real, vale decir, de convertir en un objeto de inquietud, de convertir en un objeto de conocimiento todo lo que es, todo lo que hay, todo lo que existe. Esa capacidad que solamente el espíritu otorga de convertirse en un sujeto capaz de objetivar, esto es, convertir en objeto aquello que me impacta, es producto del espíritu humano. Ahora bien, para entender esto, conviene también que pensemos las diferencias entre el hombre y el animal desde otras perspectivas, desde otros andariveles que también aparecen en el texto de Jaspers, de Scheller, perdón, me confundo, de Scheller, de Max Scheller. Entonces, conviene que entendamos qué significa que el animal está incrustado en la naturaleza. Cuando Scheller alude a que el animal está incrustado en la naturaleza, quiere decir que el animal está fijado, clausurado, fundido, miren mis manos, fundido en la naturaleza, Doctora, pegado. da un lindo ejemplo del caracol, ¿verdad? Da un lindo ejemplo del caracol. Estoy poniendo el ejemplo del caracol, claro. Que Scheller lo utiliza para otro concepto que está asociado a este y que tiene que ver con que la naturaleza es una prolongación del animal, que el animal lleva a cuestas la naturaleza como el caracol lleva a cuesta su caparazón. Vale decir que el animal está fundido en la naturaleza, incrustado en la naturaleza, significa que no puede ir más allá de su límite natural. No puede trascender, no puede traspasar, pasar más allá de sus propios límites. Mientras, no tiene un hiato. Bien, mientras, ahora vamos a ir al hiato, mientras que el animal no puede traspasar sus propios límites, el hombre, a partir de su libertad, es, y de su capacidad de elección, que también tiene que ver con su condición espiritual, para Scheller, puede ir más allá permanentemente de sus límites. Cuando hablo del animal incrustado en la naturaleza, no estoy pensando en la inmovilidad física del animal. Por el contrario, basta pensar en una gacela, basta pensar en tantos animales
que pueden superar ampliamente la velocidad del hombre. Por lo tanto, no tiene que ver con una cuestión del orden de las capacidades motoras, sino del orden de las capacidades espirituales. Está fijado en la naturaleza precisamente porque no la puede superar, porque la puede incluso hasta transformar, pero no tiene conciencia de tal transformación, mientras el hombre sí es consciente de tal transformación. Lo que acabo de decir de el animal incrustado en la naturaleza, podemos entenderlo con este primer esquema, el primero, que si yo tuviera un pizarrón, ustedes me verían escribir una A mayúscula y arriba sobrepuesto, como tachando la A, una N mayúscula de naturaleza. Eso es estar incrustado, fusionado con la naturaleza. El hombre, por el contrario, está representado por el segundo esquema, donde el hombre se extraña de la naturaleza, puede separarse de la naturaleza, generando un hiato del que hablaba Fernando, una distancia, una separación entre hombre y naturaleza, u hombre y mundo, y entonces preguntar a la naturaleza, preguntar al mundo en su calidad de testigo. Esta posibilidad de extrañamiento, con ese prefijo ex, que significa salirse, esta posibilidad de desprenderme de la naturaleza, me permite enfrentar el orden de lo natural, el mundo, tapanta, más fácil, y ahora sí caigo nuevamente, por ejemplo, en ese primer origen del que habla Jaspers, para preguntar, para interrogar al objeto o interrogarme a mí mismo, que era lo que ya en su momento vimos, vinculado a Epimeleia, a Epístrofe, etcétera, etcétera. Vale decir, ese extrañamiento, ese hiato, esa separación es lo que permite que tenga un objeto de estudio, que tenga un objeto de inquietud, o que me tome a mí mismo como un objeto de interrogación. Desde esta perspectiva, puedo entender también por qué Scheller hace una diferencia entre mundo y hábitat, y sostiene que el animal posee hábitat, el animal posee naturaleza, el animal posee medio físico, mientras que el hombre posee mundo. En realidad, no es correcto, técnicamente y filosóficamente correcto, decir mundo de las abejas o mundo de las hormigas o mundo de los primates, lo que sea, desde la perspectiva de Scheller, porque para Scheller el mundo es el lugar donde habita el sentido. El mundo es el lugar donde el hombre otorga sentido para hacer de su hábitat, para hacer de su medio un mundo habitable.
Por lo tanto, el hombre habita un mundo mientras el animal dura, simplemente dura en un hábitat. Esto tiene que ver fundamentalmente con la conciencia de uno mismo, con la conciencia de sí. En este sentido, habitar es también tener conciencia de la propia finitud, mientras que durar, como dura el animal o como dura la planta, es no tener conciencia de sí mismo como un ser existente. Podríamos decir que este gráfico corresponde al animal naturaleza, animal naturaleza, animal naturaleza, en una forma de prolongación del animal y la naturaleza, como si pensáramos en el ave y el aire constituyendo una unidad indisoluble. El hombre es el único capaz de romper, y por eso la línea de puntos entre la A y la N, el hombre es el único en romper esa prolongación del animal y la naturaleza, con lo cual volvemos a la idea del hiato. Otra perspectiva en la misma línea es pensar este esquema todo junto, sin separación, y me gustaría acá explicar que estamos queriendo graficar el círculo funcional del estímulo-respuesta propio del animal. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. El hombre, a diferencia del animal, es capaz de romper la unidad del estímulo y la respuesta, de retardar la respuesta, de aplazar la respuesta. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El estímulo puede ser el hambre. El animal no dudaría, el león, por ejemplo, no dudaría en devorar instantáneamente, automáticamente, gatillar una respuesta que es comerse otro animal. El hombre que tiene hambre, porque además tiene una base fisiológica común con el animal, una zona animal hay también en el hombre, y tiene necesidades como por ejemplo el hambre, es capaz de retardar su respuesta. Entonces, no me como el brazo del compañero, no me como la mejilla del que tengo al lado, sino que voy, compro el alimento, compro carne, permítaseme el ejemplo, porque la carne lleva un elemento propiamente humano que marca el territorio humano, que es la cocción del alimento, porque queda reservado para las bestias, queda reservado para los animales comer la carne cruda. Por lo tanto, retardo mi estímulo, tengo hambre, lo aplazo, lo puedo sostener, entonces cocino
el alimento, pongo la mesa, como con cuchillo y tenedor, no como del plato, como come el animal, como come el perro, como come el gato. Puedo prender una vela, puedo incluir flores en mi ritual alimentario. Todo esto, puedo ayunar muy bien, puedo ayunar para alimentar el espíritu, perfecto, puedo retardar hasta el ayuno, mi estímulo, y todo esto suma, todos estos pasos de la cocción del alimento en adelante tienen que ver con ese ser cultural que es el hombre, con ese hacedor de cultura que es el hombre. Fernando, querías preguntar algo. Y porque tengo una duda, a ver cómo me puedo explicar, con respecto al hombre y la naturaleza. Para mí, para mi posición, ese hiato hoy está más que nunca. O sea, el hombre, hablo de miles de años, vivía en la naturaleza, era parte de ella. Parménides, para demostrar su todo fluye, su pantarrey, ¿qué utiliza? Un río. Hoy nosotros Heráclito. lo hacemos, Heráclito, perdón, dije Parménides, Sí. perdón, Heráclito de Éfeso. Hoy miramos un río y lo hacemos represa. Hacemos una Perfecto, represa. porque nos Bien. hemos... Pero la pregunta es la siguiente, doctora. Miles de años atrás, el hombre no estaba fundido en la naturaleza. Fundido como está el animal, nunca. Ah, Por nunca. nunca. Por Bien. su propia condición de hombre, nunca podemos imaginarlo incrustado en la Perfecto. naturaleza, Perfecto. según lo que contestaría Scheller. No obstante, es cierto, otro vínculo con la naturaleza que la fundamentalmente apropiación de la naturaleza con fines prácticos ha separado, ha vigorizado el hiato, ha fortalecido el hiato. Bien, chicos, entramos nuevamente porque nos queda un minuto. Volvemos a entrar, queridos.